Pues primero voy a explicar en qué consiste el método. Lo voy a aplicar a un ejemplo específico y luego voy a discutir por qué funciona, por qué es bueno. Entonces, vamos a ver. Primero, fíjense bien lo que voy a decir, abusados. La esperanza de una función g de x, esta es una variable aleatoria, no lo quiero que esté mal, quiero que esté bien. Es una variable aleatoria, es igual a la integral de g de x, esta es minúscula, por la función de densidad en x, diferencial de x. ¿Verdad? De acuerdo a un teorema de probabilidad que hemos usado 50,000 veces, ¿no? Bueno, pero ahora supónganse que si h de x es una función de densidad de probabilidad, ¿qué quiere decir que sea una función de densidad de probabilidad? Que su integral desde menos infinito hasta más infinito de h de x diferencial de x sea 1 y que además f de x sea mayor o igual que 0 para toda x. Eso es básicamente. Es una función de densidad de probabilidad. Bueno, entonces, fíjense lo que pasa. Esta cosa yo la puedo hacer lo siguiente, hacer lo contrario de lo que en álgebra nos enseñan en secundaria, ¿no? Que siempre hay que simplificar las expresiones. Entonces aquí la vamos a complicar intencionalmente. Este va a ser igual a la integral de g de x por f de x entre h de x diferencial de x. Ah, no es cierto eso. ¿Qué pasó, profesor? H de x diferencial de x. Porque se cancelan, ¿no? ¿Verdad? Pero a mí me interesa no cancelarlas. Porque fíjense, sí, fíjense, el poder de la lengua materna, el español, es mucho más poderoso que el lenguaje matemático, mucho más amplio. Fíjense, aquí es un ejemplo. El lenguaje del español normal, nosotros esto lo pensamos así. La esperanza de una función de una variable aleatoria es la integral de la función por la función de densidad de la variable. Pensado así, aquí digo, pues esto lo puedo ver así. Y entonces puedo pensar que esta integral es la esperanza de qué variable aleatoria, pues de g de x, fx en x mayúscula, entre h de x. Es el valor esperado de esta, donde la x ahora sigue una función de densidad h. ¿Ya me entendieron? Porque siempre ponemos, cuando queremos calcular el valor esperado de una función de una variable aleatoria, ponemos la integral de la función por la función de densidad. Entonces aquí yo puedo pensar que esta es la variable aleatoria, esta va a ser la variable aleatoria, y esta es la función de densidad. Y entonces esto sería igual a la esperanza de g de x por h de x entre fx en x entre h de x, ¿verdad? Pero hay un detalle. Aquí esta esperanza se calcula con la función de densidad fx. O sea, aquí la variable aleatoria tiene esta función de densidad.
En cambio aquí, la variable aleatoria tiene la función de densidad H. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Pues que en la práctica yo puedo hacer una cosa, ¿verdad? Simular valores para la X, ¿verdad? Para calcular esta integral, por ejemplo. Puedo simular valores para X, evaluar la G en muchos valores, promediar, y eso va a ser aproximadamente el valor de este valor esperado. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Ah, pues aquí lo que voy a hacer es simular muchos valores para X, pero siguiendo la función de densidad H, ¿verdad? Calcular en esos valores esta expresión y promediarlos. Ajá. O sea, en concreto, para que lo vean, aquí, para esta, genero x1, x2, xn, que siguen a la función de densidad fx, y calculo g de x1 más g de xn y lo divido entre n. En cambio, para esta otra, ¿verdad? Para esta otra, lo que hago es genero x1, x2, xn, que sigan una función de densidad h, y calculo calculo g de x1 por fx en x1 entre h de x1 más g de xn por fx en xn entre h en xn, y divido todo esto entre... ¿Ya me entendieron? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir, si tengo suerte, que aquí tenga estos términos, tengan menor varianza que estos. Y si lo logro, entonces ya obtuve una reducción de varianza. El asunto es que en este método puede ocurrir incluso no que se reduzca la varianza, sino que hasta aumente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo primero de cómo aplicar este método. Entonces vamos a ver el ejemplo típico que ponen todos los apuntes y libros, todos ponen ese ejemplo. Y entonces yo voy a usar ese mismo porque pues, es ortodoxo el ejemplo. Entonces, ejemplo, estimar la probabilidad de que z sea mayor que 3, donde z sigue una normal estándar. O sea, como quien dice, para hacer una tabla de la distribución normal estándar por simulación, ¿no? Bueno, entonces, para hacer esto, sin pensar en reducción de varianza, hacerlo así como viene, acostumbramos a definir una variable indicadora como 1 si z es mayor que 3 y 0 en otro caso. Entonces, bajo esas condiciones, la esperanza de I es igual a 1 por la probabilidad de que I sea igual a 1, más 0 por la probabilidad de que I valga 0. Pero este término es 0. Y este término es la probabilidad de que I valga 1. Pero I vale 1 si y solamente si z es mayor que 3. Entonces esto es la probabilidad de que z sea mayor que 3. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es traducir el problema de estimar una probabilidad
traducirlo a un problema de estimar el valor esperado de una variable aleatoria. ¿Ya me entendieron? Bueno, entonces, ahora, pues, ¿y quién sería entonces el valor esperado de I? Pues el valor esperado de I, digamos, sería, ¿cómo lo haríamos? Generaríamos valores para I, ¿verdad? Los promediaríamos y ya, ¿no? ¿Y cómo generaríamos valores para I? Pues generamos valores para una normal estándar. Si esos valores, cuando sean mayores que 3, la variable I va a valer 1, y en caso contrario va a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar haciendo esto tan elemental, tan sencillo. Bueno, y aquí, digamos, ¿quién sería el valor esperado de I? Bueno, pues el valor esperado de I sería la integral de I de X por la función de densidad de la X, que sería la normal estándar diferencial de X, desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Y eso equivale precisamente a lo que yo decía. Genero X1, XN que sigan a phi, y cálculo I de X1 más I de XN entre N. Todo esto es para clarificar bien el problema, ¿no? Para que quede bien claro. Entonces, primero vamos a hacer eso.